Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Hoy he preparado unos hojaldres saladitos ideales para un aperitivo o por si tenéis invitados, porque son muy sencillos de preparar y muy rápidos, que además los podréis congelar y utilizarlos en cualquier otra ocasión. Así que si queréis saber cómo los he preparado, aquí está la receta. Vamos a preparar 3 tipos de aperitivos. Vamos a necesitar 2 láminas de hojaldre, un huevo crudo, sobrasada, miel, un rulo de cabra, 2 huevos cocidos, jamón dulce que lo podéis sustituir por atún, pipas de girasol, paté, tomate frito y aceitunas verdes. Empezamos batiendo el huevo que utilizaremos para pintar los hojaldres antes de meterlos en el horno, así ya lo tendremos preparado. Preparamos también las láminas de hojaldre. La primera la voy a cortar en cuadraditos de más o menos unos 6 centímetros, 5 o 6 centímetros, que podéis utilizar una regla para que os quede más perfecto o lo podéis hacer también a ojo. El caso es que os queden unos cuadraditos más o menos todos de la misma medida. Para el primer aperitivo vamos a preparar unos cuadraditos de paté con rulo de cabra. Como veis, aquí tengo ya los hojaldres preparados y simplemente le voy a poner una cucharadita de paté en el centro de cada cuadradito de hojaldre, que yo tengo 8, pero podéis perfectamente preparar más, como si queréis preparar una lámina de hojaldre por cada aperitivo. Y a continuación vamos a cortar un trocito de rulo de cabra y se lo vamos a colocar encima del paté. Cuando estén listos, colocamos otro cuadradito de hojaldre por encima y lo cubrimos bien. Hacemos un poco de presión con los dedos para que se cierre bien el hojaldre. Y así vamos a hacer con todos. Con un tenedor apretamos bien los bordes para que nos quede un dibujito alrededor del aperitivo, para que quede más bonito y evite que se salga el relleno cuando se esté horneando. A continuación los pintamos bien con el huevo batido. Y por encima le colocamos unas cuantas pipas de girasol. Para el segundo aperitivo vamos a preparar una especie de barquitas de sobrasada y miel con rulo de cabra. Aquí, como veis, he colocado 3 cucharaditas de sobrasada y le voy a añadir una cucharadita bastante generosa de miel. Y lo vamos a mezclar todo bien. Una vez bien mezclado, mirad, yo tengo aquí en la misma bandeja que he preparado los de paté, si no los podéis hacer en otra bandeja diferente, en otra tanda, pues le voy a colocar en los cuadraditos en el centro una cucharadita de la sobrasada. Y ya os digo que yo aquí veis 4, pero después hice otra tanda con más barquitas de sobrasada. Bueno, a continuación cortamos otro trocito de rulo de cabra y se lo colocamos por encima de la sobrasada. Para cerrarlos cogemos 2 extremos del hojaldre y los juntamos en el centro.
Cerrarlo bien porque a mí la verdad se me abrieron un poquito, aunque igual luego quedaron deliciosos. A continuación vamos a pintar por todo el hojaldre con el huevo batido. Y a continuación lo vamos a llevar al horno, que ya tenemos precalentado, a 200 grados arriba y abajo, durante 12 o 15 minutos o hasta que veamos que el hojaldre ya está dorado. Mientras se hornean, vamos a preparar el tercer aperitivo. Como veis, tengo aquí la segunda lámina de hojaldre y esta la estoy cortando en cuadraditos también, pero más grandes. Estoy haciendo 4 tiras en cada lado. Para preparar el relleno de estos triangulitos vamos a empezar cortando el jamón dulce en trocitos bien pequeñitos, que ya os he dicho que podéis sustituirlo por atún. En realidad es como si fuera una empanadilla, pero en esta ocasión yo he utilizado jamón dulce. Cortamos también en trocitos pequeñitos los huevos cocidos. Y de la misma manera cortamos las aceitunas. Por último, le agregamos la cantidad de tomate frito que queramos y lo mezclamos bien y ya tendremos el relleno listo. Bueno, y aquí ya tengo la bandeja del horno preparada con los cuadraditos de hojaldre, que veis que estos son un poquito más grandes que los que hemos preparado para los otros aperitivos. Y lo que vamos a hacer, pues lo que veis, poner un poquito de relleno en el centro de cada cuadradito. Cuando estén listos, los vamos a cerrar en forma de triángulo. ¿Veis? Es súper sencillo. Presionamos los bordes con un tenedor para evitar que se nos salga el relleno y nos quede así como un tipo de empanadilla. Y si habéis hecho demasiados y no los queréis utilizar todos, pues este sería el momento de congelarlos. Antes de llevarlos al horno, los tenéis bien preparados y los congeláis. Y cuando los queráis utilizar, simplemente los sacáis del congelador y al horno directamente. Y como veis, volvemos a pintar con el huevo batido todo el hojaldre. Y de nuevo los llevamos al horno a la misma temperatura que los anteriores. Y mirad, aquí ya los tengo listos, los que he preparado antes y los triangulitos. Y ya los vamos a colocar en una bandeja para servir. Y mirad, este de aquí yo ya lo voy a probar. Mirad cómo se ve el relleno por dentro. Están riquísimos. Y la verdad es que a cada cual más rico, tanto el de paté como el de sobrasada, como el de jamón dulce y huevo duro. Así que espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.